Parece, comenzamos con las entrevistas. Ya está, ya está Cipriano Argüello Pit, lo vamos a saludar así en directo. Cipriano, gracias por venir. Hola, Cipriano, un gusto. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en este caso, martes, día de revelados, este material que estamos presentando en la Facultad de Artes. Estamos muy contentos por la calidad de lo que están trayendo y por los contenidos, las investigaciones que se están, digamos, poniendo en conocimiento, porque lo que decíamos a veces con la gente de artes, ¿no? La investigación, que está un poco para adentro, empezar a mostrarla para afuera. Tal cual. Y en el caso de ustedes, prácticas colaborativas en el Teatro de Córdoba, ¿verdad? Así es, en artes escénicas, pero particularmente nosotros nos enfocamos en el Teatro de Córdoba, sí, exactamente. Bien, contanos un poquito, porque yo decía que es un material muy lindo para ver, porque se puede ver inclusive archivos muy interesantes. Sí, sí. Y que tiene que ver también con esta cosa de cómo el teatro ha ido construyéndose en base a la colaboración y a veces por esta verticalidad que vemos en algunos casos se rompe y hay otra cosa que es la horizontalidad. Contanos un poquito vos de qué va. Sí, en realidad nosotros tenemos como, cuando uno habla de teatro tiene como una imagen en principio de producción, de cómo se producen las obras, que hay una obra previamente escrita que después de alguna manera se trabaja verticalmente, digamos, ¿no? Y va llegando hasta el público. Y nosotros pensamos que hay otro tipo de prácticas que no corresponden a ese modelo y que son modelos más horizontales y que tienen que ver con la tradición del Teatro de Córdoba. Hay algo de esa... ¿Ustedes lo identifican como una tradición del Teatro de Córdoba? Sí, particularmente. En América Latina hay muchísimo desarrollo de esto, pero en Córdoba particularmente diría que hay una tradición muy importante que se fundó a finales de la década del 60, comienzos de los 70, y que ha generado una escuela, una tradición, una forma de pensar el teatro y que de alguna forma discute los modelos hegemónicos del teatro, de cómo se lo piensa por lo menos. Claro, ¿no? eso te iba a preguntar, ¿en qué cambia esta estructura? Y cambia en pensar primero que en una igualdad entre los hacedores, digamos. Claro. No hay alguien que tenga mayor jerarquía que otros. El autor no tiene mayor jerarquía que el director, ni que los actores, ni que los escenógrafos, ni que los iluminadores, que los técnicos, digamos. Se trata de trabajar cooperativamente, contribuyendo a crear un sentido que surge de esa pequeña comunidad que se pone a hacer un proyecto en conjunto, ¿no? Esto significa también, digo, por un lado que, y en el caso tú se lo podés contar también, sos una persona muy conocida en Córdoba, en el mundo del teatro, que los directores, que los autores dejen de lado un poco quizás el ego a veces que sí, hay todo tiene que ver con dirigir una cosa de esa. No solo el ego, sino también los sistemas de cómo se plantean. Por ejemplo, si vos vas a inscribir una obra, te preguntan de quién es. Claro, la propiedad. La propiedad, digamos. A mí me ha pasado de tener que ir a inscribir una obra y ir 15 personas a firmar el derecho de autor. Y te dicen, ¿cómo 15 personas van a firmar el derecho de autor? No van a cobrar nada porque se divide eso en 15. Y dice, bueno, pero es una cuestión política la que estamos planteando. No es solamente una cuestión de una autoría individual, sino una autoría colectiva que se comparte. ¿Y entonces, compartir qué significa? ¿Que después pueden hacer uso de esta obra? No solo eso, sino tiene que ver más con la producción, con el proceso de producción, más allá de lo que suceda después. Es como reconocer que trabajamos juntos. Claro. Reconocer que somos partícipes, cómplices necesarios para poder hacer esto juntos y que eso que se produce nos pertenece a todos los que estamos trabajando allí. No es menor esto, no es menor, no es menor, nada, al contrario. No es menor, digamos, parece una pavada, pero en realidad termina siendo muy significativo porque se pone a discutir inclusive cómo se produce, quiénes producen, de qué manera se pone en discusión el saber, ¿no? Y me parece que eso en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Artes, en el Departamento de Teatro, ha generado muchísima tradición, muchísima práctica alrededor de esto. ¿Y comparado con lo que conocés de otros lugares, es un paradigma diferente ese? Totalmente. Y de hecho, a mí me toca viajar mucho por el país, por suerte, y trabajo en muchos lugares. Y algo que se reconoce de la tradición del Teatro de Córdoba tiene que ver con la creación colectiva como un antecedente. Lo que pasa es que la creación colectiva tenía otro modelo un poco distinto a esto que estamos planteando ahora, porque nosotros lo que estamos viendo es que no se pierden los roles. Que en la creación colectiva por ahí la discusión era ya la pérdida de roles, todos hacemos de todo un poco y aquí lo que estamos pensando en un lugar más contemporáneo es que todavía hay roles definidos, pero aún en roles definidos lo que se produce es colaborativamente un trabajo. Cada uno aporta lo que sabe en exactamente, su ámbito, desde donde uno sabe, lo que uno puede y desde allí se entra en la discusión, pero desde un lugar de igualdad.
Y que eso no es el caos, digamos, a la hora de poder llevar adelante una obra con los roles. Es un poco caótico, pero es un caos interesante, Claro. digo, ¿no? A veces uno le tiene miedo al caos. Caos de construcción, Un claro. caos en construcción, un caos productivo, un caos que de alguna forma termina ordenándose. Pero sí es cierto que se genera, si realmente se trabaja desde la horizontalidad y desde la igualdad, hay un momento de caos. Hay un momento de tensión, digamos, no es un lecho de rosas. Claro. Pero de todas formas, esa producción es una producción sumamente interesante si uno la puede llevar bien y democráticamente y dialogadamente, ¿no? Pero sí, me parece que no hay que tenerle miedo a ciertos momentos de cierto caos, ¿no? Sobre todo en el arte. Claro, obviamente, tal cual. Sobre todo en el arte. Ahora vamos a ver el material, está buenísimo. ¿Alguna cosa que te haya sorprendido de esta investigación o de esta reconstrucción que están haciendo sobre este tipo de prácticas en el Teatro de Córdoba en el tiempo ya? A mí me resulta muy hermosa una frase de un autor que se llama Jerzy Grotowski que dice que si vos cantás una canción que no sabes muy bien de dónde viene, pero que cantaron tus padres, que cantaron tus abuelos, sos hijo de alguien, dice. Y es algo como eso, que uno a veces repite ciertas cosas sin saber de dónde vienen del todo y empieza a distinguir que esto, bueno, están haciendo otros algo similar y siempre con diferencias, con particularidades, pero que genera un diálogo y una identidad de una forma de hacer teatro en Córdoba. No todo el mundo hace esto, por supuesto, hay otras formas, pero podríamos pensar que hay algo particular en esta forma de pensar el arte escénico en Córdoba. Cipriano Argüello Pitt, muchas gracias por venir. La verdad que es una alegría que estés aquí en Ciudad U. No será la última vez que nos visites. Bueno. Con alguna de tus próximas obras o cosas que estés trabajando. Nos gustaría también que vengas a charlar un poquito de esto. Estás con obras de teatro, ¿no? También. Estoy con obra de Claro. teatro, sí, estoy con obra de teatro. Siempre está con teatro, ¿no? Claro. Siempre, esa es En la este momento verdad. estamos con obras. Sí. Quien lo conoce lo sabe. Ahora sí invitamos a la gente que vea este capítulo de Revelados que tiene que ver con lo que veníamos hablando nosotros. Bueno. Estreno de la Facultad de Artes, el nuevo Revelados, si hablamos de la producción y la construcción del teatro colaborativo. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias a vos. Mi nombre es Cipriano Argüello Pitt, soy docente del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me llamo Carolina Sismondi, soy actriz de teatro independiente, soy docente y soy investigadora de acá de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro proyecto se llama Prácticas Colaborativas, es análisis de procesos creativos en artes escénicas. Trabajamos básicamente pensando cómo son las nuevas formas de organización al interior de los grupos de producción en las artes escénicas, en la ciudad de Córdoba particularmente, pero también abarcamos otros estudios dentro del país. En el teatro habitualmente se piensa un modelo de producción vinculado a un orden muy jerárquico que es el autor, el director, los actores, en ese orden, donde el director y los actores son intérpretes del texto y ponen en escena lo que ese texto dice. Lo que se está discutiendo en las prácticas colaborativas es básicamente la idea de autor, que no hay un autor que está dando un mensaje en particular, sino que se hace colectivamente y cooperativamente. En una improvisación apareció Edipo. Apareció, le digo yo, porque no es una ocurrencia, digamos, no tiene ese valor. Es más bien lo que se va produciendo de la fricción entre lo que yo voy viendo y lo que ellos van haciendo. Es una manera política también de pensar la producción, de horizontalidad, de igualdad de inteligencia, de igualdad de saberes, sin perder la pertinencia de los roles. Prácticas colaborativas, nosotros lo denominamos así, en relación a cierta historia del teatro de Córdoba, del teatro independiente cordobés, también de la facultad, digamos que también es identitario de la Facultad de Artes, de la licenciatura en teatro, que tiene que ver con la creación colectiva. La creación colectiva desde fines de los 60 trabajó justamente sobre un cuestionamiento profundo a la autoridad,
con referentes como María Escudero en el Libre Teatro Libre, La Chispa. El Ritual del Hombre de Virgilio Tosco es una de las posibilidades más bellas que se le pueden brindar a alguien para hacer en teatro. Permite sobre todo que el actor no interprete, sino que se represente. Permite no trabajar de una manera estática, rígida, sino al contrario muy flexible, y autorizar la mayor libertad de acción de los actores y de todas las personas que han trabajado y que están trabajando en él. Entonces nos parecía interesante pensar estas prácticas colaborativas como un desarrollo hasta histórico de lo que fue el teatro, digamos, la creación colectiva en el teatro independiente cordobés, ¿no? Es un grupo grande, entonces cada integrante ha ido estudiando distintas obras y distintos grupos. Yo me ponía en contacto con los hacedores o con los grupos que sabía que iban a empezar a trabajar un proceso y me involucraba en los ensayos. Es decir, yo me sumaba al equipo de trabajo registrando esos ensayos y con el correr del tiempo iba reflexionando sobre las metodologías de creación. Y para mí uno de los casos más desafiantes en realidad fue el de Delincuentes Comunes, que es el grupo en el que dirige Paco Jiménez, de La Cochera. Entonces entendemos lo colaborativo como un tipo de práctica, como un tipo de hacer, en el que cada uno aporta desde su rol específico, pero permitiendo un trabajo en cruce con los demás. Y en algún momento entonces la obra que se está haciendo o el objeto en sí ya no se sabe de quién es una tercer cosa. Y esto me parece que es muy importante para pensar contra una lógica de mercado que en general piensa un funcionamiento en términos de derechos de autor, en términos de comercialización, de objeto, mercancía que se pone a disposición de oferta y demanda. Digamos, acá se genera otra cosa.